Dios mío. Bueno, después de hablar con Agustín Escudero, después del cine, me voy a relajar un poquito, que este hombre me saca de mí. Y voy a hablar con un escritor, uno de los que escriben cosas de verdad y tienen libros y los publican, que se llama Javier Alandes. Javier, ¿qué tal estás? Hola Miguel, ¿qué tal estás? Un placer estar contigo. Saludos a todo el equipo y saludos a toda vuestra audiencia. Oye, me han dicho que eres un fenómeno con la física nuclear. Me han dicho, hostia, Javier, pregúntale por la física nuclear, que además le vas a dar en el rodal de gusto, como dice un amigo mío. Pero eso será un poquito más adelante. Primero empezar con cosas fáciles, ¿de acuerdo? Que si te parece bien o si quieres entrar directamente con la física nuclear, que por mí no hay ningún problema, lo que tú prefieras. Pero yo casi... Bueno, como dijo el gran Cumbral, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. Pues vamos a ello. Oye, la primera pregunta, la fácil. ¿Quién es Javier Alandes? Pues mira, soy valenciano, nacido en Valencia. Me dedico a tema de formación para emprendedores y formación en competencias transversales, pues como hablar en público, comunicación, creatividad, etcétera. Y mi pasión, mi hobby es escribir. Entonces, el tiempo libre que tengo lo dedico a ello, pues a escribir y a crear historias y a tratar de que vean la luz. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que tú escribiste algo, pero no para que lo leyera la profesora en clase de lenguaje, esto que escribe la redacción de verano, algo que escribieras tú, tu primera cosa escrita para que la leyeran los demás? Pues mira, Miguel, a mí me pasaba, y no sé si le pasará a más gente que escribe. Si escribes es porque lees normalmente, ¿no? Y porque te gustan las historias, te gustan las películas, las series, etcétera. Y yo siempre había querido crear mis propias historias. Pero el problema es que no tenía nada que contar. Hasta que, pues bueno, a través de un hecho personal y demás, surgió un tema que me dio para una historia. Y esto fue hace 2 años y escribí mi primera novela, es una novela autoeditada en Amazon, que se llama Partido de Vuelta, que además es muy curiosa porque... sin saberlo yo, estaba escribiendo de algo que actualmente está de moda, que es una historia sobre un equipo de fútbol femenino. ¿No? Fíjate que... Y bueno, ¿te gusta el fútbol? Y ahí está. Me gusta el fútbol, pero más que el fútbol, creo que me gusta más las emociones, relaciones personales, las virtudes del deporte y tal, que lo pueden rodear en algunos momentos. Después, en el 2019, has escrito otro libro que se llama La balada de David Crowe. Puede ser que se escribe David Crowe. Correcto, es una historia de ciencia ficción, fue la segunda novela que escribí. La escribí en 2018 realmente, pero ya sabes que el mundo editorial tiene sus tiempos también. Entonces vio la luz a principios de 2019. Es una historia de ciencia ficción con un toque humanista, es decir, una situación ficticia que se produce y nuestros personajes tienen que decidir entre varios temas que tienen un toque humanista, que tienen un toque de reflexión sobre nuestro planeta, etcétera. Y ahora que hoy estás aquí para hablar de tu libro, como muy bien decías, es de recién, ha visto la luz hace muy poquito, en septiembre, que se llama Las 3 vidas del pintor de la luz. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Bueno, pues Miguel, es la última novela. He tenido la suerte de que Editorial Sargantana se fijara en ella, confiara en la historia y confiara en mí como autor para que viera la luz para el gran público. Es una ficción histórica sobre Joaquín Sorolla. Creo que tenemos en Valencia como patrimonio, y bueno, ya no solo en Valencia, Sorolla yo creo que es universal, ¿verdad? Un pintor como él, un creador como él, y que... con un montón de trabajos de divulgación, con un montón de profesionales excepcionales que trabajan en su vida, en su obra, etcétera, creo que muy pocas veces nos hemos acercado de una manera novelada, literaria, de una manera contada a aspectos de su vida. Y era lo que yo deseaba hacer. Oye, que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir a ti el libro este? Ay, Miguel, esto es como desvelar el truco del mago, ¿eh? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? Es que es así, me gusta... No te preguntaré la edad, aunque naciste en el año 74, pero que pues, ¿cuánto tiempo cuesta escribir? ¿Cuánto de verdad, en serio? ¿Le dedicaste mucho tiempo a esta cosa o no? Esto sabes que va al peso, ¿no? Según el número de páginas, ¿no? Muchas veces, pues, es lo que... Esta es una novela extensa. Es una novela que son 450 páginas. Y que llevó un tiempo de preparación importante. Es decir, cuando estás escribiendo sobre un personaje de la talla de Sorolla,
hay que documentarse mucho, hay que investigar mucho sobre aspectos que no son los clásicos de su obra, sino sobre su vida, sus relaciones personales, sus cartas con amigos, con su esposa, etcétera. Entonces llevaba un tiempo de preparación importante. Yo estuve documentándome alrededor de 6 meses, muy intensamente, antes de ponerme a escribir ni una sola palabra. Y cuando me puse a escribirles, lo tenía todo en la cabeza y bueno, realmente escribir en un par de meses está escrita una novela. Después, con tu permiso, la dejas en reposo, la dejas en barbecho un mes y cuando la vuelves a leer dices, ¿eso lo escribí yo? Y entonces es como que le das otra vuelta, ¿verdad? El proceso, pues a mí me cuesta unos 6 meses el poder dejar una novela ya pulida. Oye, leyendo la novela viaja por distintas localizaciones, por Roma, por Livorno, por París, por Madrid, por Valencia. ¿La novela ha sido una excusa para visitar todas esas ciudades para poder documentarte bien o no? Ojalá hubiera sido el caso. Fíjate que yo creo que los escritores a los que yo admiro, y es gente que escribe desde hace muchos años, pues evidentemente esas localizaciones, esos ambientes y demás, pues necesitaban, yo creo que es recomendable además, viajar a los lugares para vivirlos y poder transportarlos a las páginas. Hoy en día, gracias a Internet, casi que podemos informarnos sobre muchos aspectos, sobre muchas ciudades. Y lo que sí que es cierto también es que muchas de las ciudades sobre las que yo he escrito, que eran ciudades además que visitó el propio Sorolla, yo las había visitado con anterioridad, antes incluso de pensar que iba a escribir un libro. Por lo tanto, mis recuerdos me han valido de mucho para documentarme. Me decía la gente de Sargantana que me han pasado la nota con toda la información de tu novela, que esto era una novela de ficción histórica. Y claro, a mí eso me ha chocado mucho, porque sí, o es ficción o es histórica. Es decir, ¿cómo ese género de ficción histórica? ¿Qué es? ¿Que le has cambiado algo porque la historia es la historia, que la historia no se puede cambiar. Ojalá pudiéramos cambiar la historia, o no. Pero ¿qué esto de ficción histórico qué es? Claro, que es algo muy bonito, Miguel, es algo muy bonito. Fíjate, evidentemente cuando estamos tratando de un personaje histórico, sea el que sea, pero bueno, este personaje, además Sorolla, que nos toca tan de cerca, ¿verdad? Y que yo creo que todos conocemos su obra o tenemos algún recuerdo de haber visto algún cuadro de él, alguna visita a algún museo. Los de la ESO no. Los de la ESO no. Bueno, pues entonces trataremos de... Los de GB que la conocemos, los de la ESO no. Pues trataremos de que la conozcan. Evidentemente hay que respetar absolutamente todos los datos sobre su vida y su obra. En la novela, cualquier dato de Sorolla en cuanto a lugares, fechas, obras, personas que interactúan con él, es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Por lo tanto, esa es la parte histórica. ¿Dónde está la parte de ficción? Pues fíjate, si alguien tiene curiosidad, en Google y demás, podemos encontrar fotografías de Sorolla trabajando en la playa de la Malvarrosa. Sorolla con un gran lienzo y está pintando pues el famoso cuadro del baño del caballo, por ejemplo, que no sé si te viene a la mente o si a los oyentes les puede venir a la mente. Y hay una fotografía muy curiosa en la que él está trabajando en un gran lienzo, él tiene que utilizar pinceles atados como si fuera a cañas, como si fuera palos de escoba para llegar a las partes altas del lienzo. Y a su lado hay sentado un señor. Y no sabemos quién es ese señor. No sabemos quién es, qué hacía. Era un amigo, era un conocido, era alguien que pasaba. Entonces, a través de la vida o la hipotética vida de personas que interactúan con cualquier personaje histórico, podemos crear una historia de ficción. Sí, ¿con cuántas personas se cruzaría, en este caso Sorolla, pues en sus días de trabajo? ¿Qué conversaciones tendrían? No lo sabremos nunca, pero podemos imaginarlas. Y podemos incluso ficcionar que esas personas pudieron tener pues una pequeñita parte de responsabilidad en algún detalle de un cuadro o una pequeña influencia en alguna de sus obras y crear esa imaginación, esa verosimilitud, que no veracidad,
es un ejercicio muy bonito, Miguel. Sí, sí, claro, viéndolo así, claro, porque tú ves el cuadro de Sorolla, ves a esa persona y tú ya te inventas y ese quién puede ser. Y claro, que eso es una cosa. Oye, estuve una vez hablando con un escritor que daba charlas y me decía, hay dos tipos de escritores, los que son muy ordenados, los que hacen una línea de lo que tiene que hacer cada cosa, cada personaje, y hacen y se pegan ahí 10 años preparando el libro y uno escribiéndolo, y luego hay otros que tienen una fase de documentación, como todos, y luego a partir de ahí empiezan a escribir, lo primero que le viene a la cabeza, sobre todo con el tema de la ficción, lo primero que le viene a la cabeza lo van metiendo. ¿Tú de qué tipo de escritor eres? ¿De los primeros, de los que cuando te sentaste a escribir el libro ya tenías claro el principio y el fin? ¿O de los que cuando se sentó a escribir el libro ya tenías esos 6 meses de documentación, pero a partir de ahí empezaste a echarle azúcar y canela a la cosa como te vino en gana? Pues he de decirte que he sido de los dos, Miguel, he sido de los dos. Yo empecé a escribir sin una formación en escribir, es decir, había acumulado mucho libro, mucha lectura, pero no me había formado. Por lo tanto, mi primera novela, sin ir más lejos, fue un poco ese proceso de cocinado a salto de mata, ¿no? Es decir, tienes una idea y la vas escribiendo y lo que te va surgiendo. La verdad y la realidad es que todo en esta vida debe tener un método, debe tener un proceso. Y ahora sí, yo ahora me siento, genero una historia, trato de pensar en unos personajes, en qué arco de transformación van a tener esos personajes a lo largo de la historia y a grandes rasgos qué es lo que va a ocurrir en la historia, incluso cómo va a acabar. Luego, cuando te pones a escribir, oye, sí que es cierto que te puede venir una idea nueva, sí que es cierto que puedes hilar algo en lo que no habías pensado y lo plasmas en ese momento. Pero que la estructura, el esqueleto, sí que trato de que esté escrito, sí que trato de que esté ya plasmado. Oye, ¿y le das tu libro antes de mandarlo a algún lado? A la editorial o a quien sea, ¿le das tu libro a eso que llamo yo lector cero? A esa persona, ¿tienes alguien de confianza que le da el libro para que se lo lea y te diga si está bien o está mal o todo lo contrario o no? Pues inevitablemente sí, ¿vale? Inevitablemente sí. Pero también es cierto, me he dado cuenta en este proceso, en estos 3 años de escritura y demás, y ahora pues con otros proyectos que llevo en marcha, que mira, Miguel, soy muy afortunado y la gente de mi alrededor me quiere mucho. Y entonces cuando le doy a alguien de mi alrededor, de mi confianza, un libro, pues creo que puede estar influenciado por lo mucho que me quieren. Entonces, ese lector cero tendría que ser alguien totalmente subjetivo, totalmente ajeno a las emociones que podamos sentir o ajeno al contacto. Y es difícil encontrar gente así, ¿eh? Bueno, eso sí. Que no, visto así, claro, porque si es alguien que es un colega tuyo o alguien que te quiere, ¿cómo te va a decir? Dice, ojo, macho, Javier, has escrito un truño aquí, que esto no... Vaya truño que has escrito. Eso no, claro, esto queda feo, no te lo van a decir, que eso es una cuestión que eso... Oye, que la gente que lea Las 3 vidas del pintor de la luz, en algún personaje de los de ficción, claro, los de la verdad no, porque no se pueden sentir identificados con Sorolla, pero en alguno de los personajes de ficción se pueden ver reflejados, algún amigo tuyo, alguien de tu entorno o tú mismo, ¿o no? Yo creo que si alguien se decide a leer Las 3 vidas del pintor de la luz, a buscarlo en alguna en su librería de confianza, se va a ver sin duda identificado en uno u otro personaje. Y te explico, si me permites, te explico por qué. Explica. Como si fuera tu libro. Genial. El libro no es solo conocer un poco más sobre esa vida y obra de Sorolla. El libro tiene 3 pilares fundamentales, que es esa búsqueda de Sorolla de un estilo propio. Yo creo que a Sorolla todos lo asociamos a esas pinturas de mar, de playa, de velas, ¿verdad? De barcas de pescadores. Pero ni él solo pintó eso, ni se levantó un buen día y empezó a pintar en la playa. Él tuvo una búsqueda de un estilo y yo he querido intentar ficcionar cómo pudo ser esa búsqueda del estilo. Por otro lado, el libro es que transcurre en varios periodos de tiempo y uno de los periodos de tiempo es en la actualidad, porque hay como un misterio familiar sobre un cuadro de Sorolla, una familia que tiene una obra de Sorolla y hay un misterio sobre ella. Y ese es otro de los pilares donde se asienta el libro. El hecho de que cada familia tenemos historias apasionantes enterradas, tenemos historias increíbles y que esas historias se van cuando se marchan las personas que todavía las guardan en la cabeza, cuando se marchan nuestros abuelos, y que no nos dejemos nunca por preguntar absolutamente nada a ellos.
ellos están deseando contarnos cosas y somos nosotros los que no nos interesamos muchas veces. Así es gran verdad. Oye, ¿tu libro? ¿Dónde se compra tu libro? Pues mira, Editorial Sargantana trabaja muchísimo la distribución para que pueda estar al alcance de cualquier lector. Lo podemos encontrar en las librerías habituales, grandes almacenes y demás, pero cualquier librería de barrio, cualquier librería de cercanía, si no lo tiene, que probablemente lo tenga porque para ello Sargantana se encarga, se puede pedir y a las 24 horas lo tenemos en la librería. Por lo tanto, en cualquier punto de venta vamos a poder preguntar por él y si no llevárnoslo en el mismo momento, que probablemente sí, al día siguiente está a nuestra disposición. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales, con lo del Canalibro, el Instagram y todas estas cosas? Bueno, yo soy usuario de redes sociales, aunque yo no soy un millennial, pero soy usuario. Cualquier persona buscando por Javier Alandes en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn me va a encontrar. Y creo que está siendo un apoyo muy grande para dar a conocer el libro y mi trabajo, pues a gente que se pueda interesar, a gente que le guste leer, a gente que le gusta la pintura y quiere descubrir un poco más sobre uno de los grandes maestros que tenemos aquí en Valencia. Soy un aficionado y activo apasionado de las redes sociales. Javier, que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, que la verdad es que es un placerazo tenerte aquí hablando de las 3 vidas del pintor de la luz, que es tu último trabajo, y que el próximo libro que saques, que te esperamos aquí también para que nos lo traigas y nos lo cuentes. Pues Miguel, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por invitarme. Se me ha hecho muy corto. Me vas a tener que llamar más veces. Ay, cuando quieras. Tú sabes que una palabra tuya bastará para llamarte. Que decía no sé quién. Un abrazo grande, Javier. Un abrazo, Miguel. Hasta luego.